La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación, el Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios le bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir la palabra diaria hoy. Quiero leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mis amados hermanos, queremos compartir la palabra diaria hoy, juntamente con todos los amigos que nos siguen en esta meditación, bajo el título Dios te va a sorprender. Ese es nuestro título hoy, Dios te va a sorprender. En diferentes oportunidades Dios me ha permitido predicar acerca de este pasaje, bajo este título, Dios te va a sorprender. Y sucede que orando al Señor y pidiendo la palabra que debíamos compartir en esta oportunidad, el Señor me dirigía por su Espíritu Santo a compartir esta lectura y este mensaje. Porque mire que tiene vigencia en estos tiempos. Porque cuando hablamos de que Dios nos va a sorprender, debemos entender que el Dios a quien nosotros le servimos es un Dios que irrumpe en nuestros planes, en los planes de la humanidad, en los planes del hombre, y puede cambiar todas las cosas en un abrir y cerrar de ojos. Es un Dios que se caracteriza por operar y obrar más allá de lo que nuestra mente finita puede comprender. Por eso su nombre en el Antiguo Testamento, con el cual se da a conocer, es Yo soy el que soy, cuya traducción en una sola palabra sería decir que Dios es el eterno. Entonces, Dios en su eternidad conoce las cosas absolutamente de principio a fin antes que acontezcan. Por eso puede anunciar la palabra profética más segura, habiendo una inerrancia en todo lo que dice. Es decir, que Dios no se equivoca. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Ahora bien, eso nos hace comprender que Dios siempre va a estar presente en cualquier momento de la historia. Y en cualquier momento, mientras nosotros tengamos planes, nosotros tengamos bocetos de vida, en cualquier momento Dios puede interrumpir lo que nosotros aparentemente consideramos un transcurrir normal de los acontecimientos. Esa irrupción de Dios en lo que nosotros estamos planificando o hemos planificado es lo que nos lleva muchas veces a la frustración y a la pérdida de entender que Dios actúa mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender o entender. Entonces, esa frustración se debe a no conocerle. Y es por ello que en esta serie de meditaciones de la palabra hemos dicho que si algo debe aprender un siervo es a conocer a su Señor. Porque mientras no le conozca, entonces no va a haber una revelación de Él. Es decir, que si al principio yo le conozco, es solamente la apertura para un caudal de revelación que Dios quiere darme para poder entender, ya no con mi sabiduría humana, sino con la sabiduría de Él, los acontecimientos que ocurren alrededor de mi vida. Entonces, Dios está dispuesto a sorprendernos. Dice la Biblia que Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Oiga eso,
hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es decir, que yo tengo un plan, usted tiene un plan, yo creo que Dios va a hacer algo y sucede que de repente todo cambia. Como decíamos hace poco, Dios cambia nuestros planes. ¿Cuántos planes no habían para este año? En este momento, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida como nación, como también de manera global, el hombre tenía planes, usted tenía planes, yo tenía planes. Sin embargo, todo fue cambiado. ¿Cómo? En un abrir y cerrar de ojos. Alguien puede decir que es el diablo. Otros pueden decir que es producto del pecado humano. Pero ese no es el centro de nuestra meditación. Lo que yo debo saber en este momento es que Dios permitió que todo esto cambiara. Así como usted, en su plan de vida, Dios puede hacer cambios. Y esos cambios pueden ser sorprendentes. Ahora bien, en los cambios que Dios hace, siempre van a ser sorprendentes para bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No me cansaré de repetir ese texto. Dios siempre tiene un propósito. Y cuando Él irrumpe en mis planes, es más, es que Él siempre tuvo mis planes en sus manos. Lo que pasa es que yo muchas veces me desvié de su voluntad absoluta. Y entonces Él permitió que sucediesen muchas cosas para llevarme a mí a la reflexión. Y que esto me ayude a bien para yo entender que debo entrar en la línea de la voluntad absoluta de Dios para que entonces se cumpla el propósito de Dios. Por eso es que todo nos va a ayudar a bien. Por eso es que Dios al que ama disciplina. Y entonces Dios va a permitir que las circunstancias me lleven a entender que me debo someter a Él, así como nos lo enseñó el Señor en la oración modelo cuando dijo: hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Entonces, bien, Dios quiere sorprendernos. ¿Sabe qué? Usted puede tener pensamientos muy negativos acerca del futuro. Yo puedo tener pensamientos muy negativos acerca del futuro, acerca de lo que ha de acontecer, acerca de mi vida. Pero sin embargo, dice la Biblia: encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, Dios puede hacer las cosas mayores de las que yo estoy esperando. Dios puede hacer una obra más maravillosa en mi hogar que lo que yo estoy esperando. Dios puede hacer una intervención en mi salud más allá de lo que yo estoy esperando. Y puede hacer una intervención en mi nación y en el mundo entero mucho más allá de lo que mis pensamientos pueden llevarme a calcular. Es por ello que necesitamos la fe, porque la fe entra en esa línea de Dios que me lleva a caminar de acuerdo con Él. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, por medio de la fe, yo me sorprendo, pero esa sorpresa es una sorpresa grata, porque me doy cuenta que Dios actuó y yo sabía que Dios algo iba a hacer. No sabía cómo lo iba a hacer, pero sabía que Dios lo iba a hacer. ¿Usted puede creer eso? Como preguntó el Señor, ¿usted puede creerlo? Si puede creerlo, usted es un candidato para que Dios lo sorprenda. Pero ahora, en esta primera parte de esta meditación, yo quiero decirle de parte de Dios de que también usted y yo debemos llenar algunos requisitos, dar algunos pasos para que esa intervención de Dios ocurra en mi vida. Ah, gloria a Dios, si puedo comprender esto. En este maravilloso texto, Dios intervino sorprendiendo a una iglesia que oraba y que no sabía cómo Dios iba a actuar, pero estaban orando por un hombre llamado Pedro, que no era cualquier hombre, era uno de los líderes principales de la iglesia, había sido un seguidor del Señor Jesucristo, era uno de los apóstoles y era del círculo cercano del Señor. Ahora la iglesia está orando para que Dios haga algo, pero dice la Escritura que cuando Dios liberta a Pedro de forma milagrosa por la intervención de un ángel, usted puede leer el capítulo completo,
Y entonces se da cuenta que cuando Pedro se dirige a la casa donde las personas se encuentran orando, donde la iglesia se encuentra orando, donde los creyentes se encuentran orando, entonces todos ellos se quedan atónitos. Entonces, ¿cuál es el símil de la palabra atónito? ¿Cuál es el sinónimo? Sorprendido. Todos se quedaron sorprendidos porque Dios hizo algo mayor de lo que ellos estaban esperando. Ah, gloria a Dios. Yo creo que Dios quiere hacer cosas mucho mayores de las que usted y yo estamos esperando. Repito el texto, Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero esa historia contiene unos elementos que quiero esbozar a partir de esta meditación, porque yo quiero ser sorprendido por Dios y quiero que usted sea sorprendido por Dios. Sea sorprendido para que se cumpla aquella palabra. Yo tengo pensamientos para ustedes de bien y no de mal. Entonces yo quiero que gratamente el Señor nos sorprenda a todos. Gloria a su nombre para siempre. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Cuáles son esos pasos que debo dar? En primer lugar, debo estar consciente de la realidad. Número uno, debo estar consciente de la realidad. Debo estar consciente de mis limitaciones y de lo que está pasando en mi vida, en lo que está pasando, en lo que me rodea. Porque, oiga bien, sucede que cuando yo no estoy consciente de eso, entonces puede ser que yo tome un lugar que no me corresponda. Se recuerda de un hombre llamado Gedeón. Dios le dijo que le iba a dar una victoria gloriosa con un puñado de hombres frente a una multitud de guerreros oponentes que no se podían contar porque parecían la arena que estaba a la orilla del mar. Y sucede que este hombre Gedeón, cuando le dice a Dios, o Dios lo llama, y él está dispuesto a obedecer a Dios, Dios le dice, pero no te voy a dar la victoria con esos primeros hombres que tienes allí. No vaya a ser que tú te engrandezcas y tú creas que te di la victoria por el ejército que te acompañaba. Te voy a llevar a un número mínimo de personas. Inclusive fue tan sorpresivo para Gedeón que no le dijo que llevara ningún tipo de armamento. Era Dios quien iba a actuar directamente, pero primero él tenía que estar consciente de que él no podía hacerlo. Y oiga, en este primer paso, oh, gloria a Dios, que yo quiero que usted entienda de parte de Dios, es que Dios quiere que entendamos que no hay remedio humano, que no hay intervención humana que pueda sacarme de la situación en que me encuentro. Porque en el momento en el que usted cree que usted lo puede hacer, por eso es que ese mensaje que se quiere predicar hoy en día, que es un mensaje ligado con el mensaje motivacional positivista de el desarrollo humano, cuando se le dice, no, es que tú puedes, cree en ti, no, es que no es con mi fuerza, es con su fuerza, no es con mi brazo, es con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Entonces yo debo comprender eso, debo entender que el Dios Todopoderoso puede y va a obrar a mi favor, pero yo no tengo el poder para hacerlo, no tengo el poder para actuar. Había un grave problema. El problema era que Jacobo, otro de los líderes principales de la iglesia, de los discípulos cercanos al Señor, había sido muerto a filo de espada. Dios lo había permitido. Entonces yo debo estar consciente de que Dios permite cosas en mi vida para que yo entienda lo limitado que soy. ¿Cuántos hombres se han creído poderosos, como lo describe la Escritura, de un rey llamado Nabucodonosor? Y ese hombre se creía que él tenía todas las cosas bajo su control y que todo iba a salir conforme a lo que él había planificado. Pero sucede que Dios lo bajó de esa posición y lo llevó hasta que comprendiese que sobre los grandes gobierna uno más grande y sobre los poderosos gobierna uno más poderoso todavía. Entonces, él debió entenderlo. Nosotros también debemos entenderlo. Nosotros no tenemos un poder en nosotros mismos. El poder depende de Dios.
el poder depende de la intervención de Dios. Y cuando usted está consciente de ello, entonces está listo para ver la gloria de Dios. Pero cuando usted no está consciente de ello, no está listo para ver la gloria de Dios. Entonces Dios lo tiene que llevar al límite. ¿Y cuál es ese límite? Saber entonces que es imposible que por nuestros propios medios podamos hacer algo. Dios llevó a Israel a colocarlo de frente al Mar Rojo y detrás el ejército egipcio para que se sintiesen que no había salida. Porque entonces, cuando ellos vieron que no había salida, entonces se le recordó a Moisés que ya Dios le había dado una vara por medio de la cual iba a quedar simbolizado cómo Dios iba a intervenir. La vara no tenía el poder venía del Señor. Moisés lo que tenía era que obedecer lo que Dios le había dicho. Así igualmente usted y yo, cuando como siervos nos sometemos a Él y le decimos: Señor, reconozco que yo no puedo dejar este vicio. Señor, reconozco que yo no puedo intervenir en mi matrimonio. Me he dado cuenta en estos días de encierro que las cosas no han podido mejorar. Todavía hay fricciones, todavía hay oposición entre mi esposo, entre mi esposa y yo. Reconozco que no puedo hacerlo, que no es por las terapias matrimoniales que esto se va a arreglar. Debe hacerlo, debe buscar usted hasta donde usted puede hacerlo y hasta donde yo puedo hacerlo. Pero hay una línea de donde Dios no nos va a dejar pasar hasta que reconozcamos que no podemos por nuestros propios medios. ¿Se recuerda de Elías? ¿Qué hizo cuando presentó el sacrificio? ¿Qué fue lo que hizo? Colocó el animal para el sacrificio, pero no se le olvide que mandó a que se vaciaran sobre él agua, lo cual no hizo una vez, sino varias veces, hasta que el agua chorreaba por todos lados y llenó la zanja que estaba alrededor del altar del sacrificio que había de presentar. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? Dice la Biblia que cuando él oró, le dijo: Señor, respóndeme para que sepan que por mandato tuyo he hecho todo esto. O sea que Dios lo mandó a que mojara ese sacrificio. ¿Cómo era posible que eso se incendiase? ¿Cómo era posible que el fuego descendiese sobre un sacrificio mojado? ¿Dónde se había visto eso? ¿Y por qué Dios actuaba de esa manera tan extraña? Es para demostrarle a todos que no había ninguna posibilidad humana de que eso ocurriese. Yo le quiero llevar a la meditación hoy en esta primera parte para que usted entienda que Dios nos está llevando a un punto donde debemos saber que ya no nos podemos sustentar nosotros mismos, donde ya no hay nada en la cuenta bancaria, donde ya el trabajo aparentemente me voy a quedar sin él y cómo voy a subsistir. Entonces Dios te está llevando a un nivel y me está llevando a un nivel donde yo comprenda que es imposible que tenga una solución humana mi situación. Y a este mundo entero Dios nos va a llevar a la posición de entender que con toda la ciencia, con todos los avances tecnológicos, con todo el poder económico que puedan tener las naciones en mayor o menor grado, no podemos solventar lo que está pasando ni lo que ha de acontecer. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que usted y yo veamos el futuro sabiendo que Él es el eterno, como lo dije hace un momento, que Él se ha presentado en las Escrituras como el eterno, como el único que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y Dios permite muchas cosas en nosotros. Y repito, estoy seguro que en estos momentos está permitiendo muchas cosas en nuestra vida para que nos demos cuenta lo imposible que es para nosotros. Mas cuando yo termino, Dios empieza. ¿Por qué no vemos la gloria de Dios? ¿Por qué Dios no nos sorprende en la magnitud que quiere sorprendernos? Porque no estamos conscientes de nuestras realidades. La iglesia estaba consciente que Jacobo estaba muerto y que Dios lo había permitido, pero eso no los hizo desmayar, ¿no? Sino que los hizo seguir delante de Dios orando, porque ellos creían que Dios era poderoso para hacer algo. ¿Cómo lo iba a hacer? No lo sabían, pero estaban orando por ellos. Así usted y yo somos llamados a no desmayar, a levantar las manos caídas, a poner en acción las rodillas paralizadas,
a decir, Señor, yo creo que tú puedes hacer lo que nadie puede hacer, lo que los economistas no pueden hacer, lo que los políticos no pueden hacer, lo que nadie puede hacer, lo que la ciencia no puede hacer. Dios lo puede hacer, pero primero te tiene que decir, bueno, agota todas tus fuerzas, agota todos tus recursos. Termino diciéndole, se recuerda de aquel hombre que precisamente es del que hablamos en esta ocasión, en esa porción bíblica. ¿Qué pasaba con él? Había tratado juntamente con sus compañeros de pescar durante toda la noche. ¿Y qué habían pescado? Nada. Cuando se dieron prácticamente en la línea final, interviene el Señor y les dice, ¿dónde va a pescar? Y él le dice, bueno, hemos intentado toda la noche, no hemos hecho nada, pero en tu nombre echaré la red. En tu nombre, conforme a tu palabra, echaré esa red. Y después no la podían sacar por la cantidad de peces que lograron pescar. ¿Qué hizo Dios? Permitir que primero se diesen cuenta que no era con su fuerza, como Gedeón, que no tenían los recursos para hacer frente a una calamidad tan grande. Usted no ha llegado al punto donde vea que la necesidad es imposible que usted la enfrente. No ha llegado al punto donde su salud ya los médicos no pueden hacer nada por usted. No ha llegado al punto donde se siente que llegó al fondo. Entonces, si ha llegado a ese punto, está listo para reconocer que no es con su fuerza, que no es con su poder, que nadie puede hacer. No haga lo que hace el ser humano normalmente, darse por vencido y, como dirían coloquialmente alguien, tirarlo a la toalla. No, es hora de seguir clamando, buscando, orando y esperando en Dios. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. ¿Puede tener la convicción de que Dios va a hacer lo que usted no puede hacer? Entonces Dios lo va a sorprender. Entonces Dios me va a sorprender y Dios va a sorprender a la iglesia, que a pesar de tener planes, a pesar de tener proyectos que aparentemente se están desboronando, entonces usted y yo podamos decir, Señor, nosotros no podemos, pero tú sí puedes. Señor, no tengo los recursos, pero tú sí los tienes. Señor, no podemos pasar de aquí, vienen los egipcios, estamos acorralados. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Si da ese paso de reconocer la realidad y dejarse de esas conjeturas que sacan algunos cristianos en decir, no, es por el poder de lo que diga, es por el poder de decir que no está pasando nada. No me venga con el positivismo y las cosas que quieren inculcar las nuevas predicaciones. Tome la palabra de Dios, crea en ella, crea en el Dios que está allí, que el Dios que se revela allí nos dice que cuando nosotros no podemos, Él sí puede, y lo que es imposible para nosotros, posible es para Él. Reconozcamos nuestra incapacidad delante de Él, humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando fuere el tiempo. Prepárese, que Dios lo va a sorprender. Que Dios le bendiga. Un gusto compartir una vez más la palabra diaria con usted y le invito a que nos visite en nuestro canal en YouTube bajo el nombre de La Palabra Diaria, Berry Chaviedo, o también puede ir al Facebook bajo el mismo nombre, Berry Chaviedo, y usted recibirá más de lo que el Señor, por su gracia, nos ha permitido compartir acerca de su palabra. Un abrazo para todos y hasta una próxima emisión de La Palabra Diaria. Les habló su pastor y amigo Berry Chaviedo.